This call is now being recorded. Bien, bienvenidos nuevamente a este espacio destinado a la educación emocional en el desarrollo del aprendizaje. En este video abordaremos la educación y el aprendizaje como el eje 3, como ya habíamos visto anteriormente. Así que hoy les invito a sumergirnos nuevamente en este tema. Y lo haremos buscando entender, lo haremos, ahora sí, lo haremos buscando entender qué es una emoción. Ya hablamos mucho de inteligencia emocional, hablamos de educación emocional, pero aún no abordamos algo trascendental de todo esto que estamos haciendo, el cual son las emociones. El eje de todo prácticamente es la emoción. Así que, ¿cómo definimos la emoción? Si abordamos su significado etiológicamente, proviene del latín emotion o emotionis, que se deriva del verbo emovere, con el prefijo ex, e o ex, que quiere decir de o desde, significando retirar, hacer mover, sacar de un lugar. Por lo que podemos entenderla como impulsos que estimulan a la acción, estímulos que nos mueven de un estado a otro, de un estado habitual a otro, lo que implica un movimiento total de todo el sistema, de todo el sistema del ser humano, a nivel cognitivo, a nivel neurofisiológico, a nivel comportamental, como, como reacción a un estímulo que lo provoca. En resumen, podemos conceptualizar a la emoción como, acá tenemos este concepto que nos da Rafael Vizquerra. Una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. La emoción se genera como propuesta para un acontecimiento, perdón, como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Este es el concepto en el cual vamos a estar basándonos para abordar la emoción en esta serie de videos. Entonces, ahora que tenemos una definición, vamos a ver cómo funciona esta emoción, cómo funciona este estímulo a una conducta. Acá tenemos esquematizado eh, una propuesta de cómo funciona una emoción. Primero ocurre un evento, luego ocurre una valoración, luego se activan, hay activaciones a nivel fisiológico, comportamental y cognitivo, y luego aparece esa predisposición a la acción. Ante esa aparición viene la valoración, que es el primer eslabón que vamos a estar viendo. Acá nos dice que la valoración es un mecanismo innato que valora cualquier estímulo que llega a nuestros sentidos. En esta valoración está presente el grado en que se percibe el acontecimiento como positivo o negativo. De este depende el grado de activación de las respuestas emocionales. Ante la aparición de un estímulo, aparece este proceso valorativo que en realidad tiene dos partes importantes, según un investigador que es Lazarus, el que propuso toda esta teoría de la valoración. Él habla que hay una valoración primaria y una valoración secundaria. En la valoración primaria, eh, parte de si ese acontecimiento puede afectar al organismo, si es nocivo o si no lo es, si
también posee un grado cuál es ese grado o cuál es ese efecto que podría tener en el organismo. Lo que nos lleva a la segunda valoración, que es como un contraste de ese resultado de esa valoración primaria, de ya sabiendo si puede ser nocivo, en qué grado puede ser nocivo, cuáles son los efectos que puede tener. En esa valoración se ve qué capacidad tiene el organismo para poder hacer frente a las consecuencias de ese acontecimiento o esa situación. Primero vemos qué tan dañino es y después se ve esos recursos. Si yo voy a poder lidiar o en qué grado voy a poder lidiar. Si voy a necesitar ayuda, si no voy a necesitar ayuda. Si voy a mover, voy a poner en marcha ciertos recursos o si no otros recursos. En resumen, eso es lo que pasa en el proceso de valoración. Luego, de acuerdo a ese proceso de valoración, se activarán en diferentes niveles comportamentales, neurofisiológicos y cognitivos los motores para estructurar una respuesta, un estímulo a una respuesta, un estímulo a una respuesta. A nivel neurofisiológico, que es prácticamente involuntario, se pueden producir taquicardia, rubor, sudoración, sequedad en la boca, se pueden activar neurotransmisores, secreciones hormonales, la respiración y la presión sanguínea. A nivel comportamental es más lo que podemos ver o podemos captar directamente. Tono de voz, volumen, ritmo, movimiento del cuerpo. Y a nivel cognitivo, ahí se van a contrastar todas esas vivencias subjetivas que coinciden con lo que denominamos sentimiento. Permite etiquetar a una emoción en función del dominio del lenguaje y solo se puede conocer a través de un autoinforme, una introspección. Como todo este proceso funciona a un nivel inconsciente, no nos damos cuenta y nos dejamos llevar muchas veces por esa predisposición a la acción. Entonces, podemos ver en esto cómo la educación emocional, o sea, trabajando esa educación emocional, podemos mejorar ese repertorio conductual, trabajando esos procesos valorativos y también la gestión de esas activaciones, así como también la expresión de esas activaciones, porque una cosa es expresar la emoción y otra cosa es que esa emoción logre sacar todo esa energía de la activación que se produjo ante ese proceso valorativo. Entonces, vamos a ver ahora ese proceso meticulosamente. Lo primero que pasa es que una información sensorial llega a los procesos emocionales del cerebro, que se captan necesariamente por el tacto, por el oído, por la vista, por el gusto, por el olfato. Entonces, al captar eso en una situación, ahí va a ocurrir ese proceso valorativo. Y acá, como pueden ver, hay diferentes activaciones fisiológicas, neurofisiológicas, dependiendo de esa valoración. Por ejemplo, si se despierta la rabia, o sea, si se valoriza que la rabia es la emoción que tenemos que utilizar, se van a bombear más sangre hacia las extremidades para realizar conductas de ataques, por ejemplo. Con el miedo también hacia las extremidades, pero en diferente intensidad para la huida. El asco, que es, por ejemplo, su mayor receptor
de información es la boca, se va a concentrar en la boca esas sensaciones. Como pueden ver, en la parte más oscura es donde se concentra esa captación, esa recepción de información. Luego, el neurocórtex interpreta esa información y nos da esa predisposición a la acción. Como podemos apreciar, hay un gran proceso que ocurre en un instante. Generalmente es imperceptivo. Y fundamentalmente resalta esa necesidad de la educación emocional, ya que sin ese entrenamiento específico, bien direccionado, resultaría imposible influir asertivamente en ese proceso. Cuando no de las activaciones que están ocurriendo, nosotros somos más susceptibles a que esa predisposición a la acción se transforme en una acción directa o que de acuerdo a esa carga emocional que nosotros eh, generamos de acuerdo a esas activaciones, mediante esa valoración, pueden llevarnos a realizar conductas que no sean asertivas para nosotros o que vayan direccionados hacia eh, expresar de una manera primitiva, por así decirlo, el enojo, por ejemplo. Una respuesta primitiva al enojo o la rabia sería el ataque directo. Acá podemos ver cómo podemos trabajar cómo podemos influenciar en esa triada. A nivel neurofisiológico, por ejemplo, podemos trabajar con técnicas de relajación, de respiración, de control físico corporal. A nivel comportamental, podemos trabajar expresiones matizadas de las emociones, entrenamiento en detección de reacciones emocionales, por ejemplo, y a nivel cognitivo, reestructuración cognitiva, introspección, meditación, cambio de atribución casual. Poder entender por qué yo estoy valorizando de esta manera, por qué yo estoy abordando de esta manera. Y acá tenemos un ejemplo de cómo con educación emocional podemos influenciar o abordar de una manera más asertiva ciertas situaciones. Por ejemplo, ante la pérdida de un objeto, puedo pensar, esto es lo peor que me podría pasar. Lo necesito, no sé qué podré hacer sin ese objeto. Nuestro proceso de valoración ya valoró esa situación como algo, como una tragedia, como algo que afecta a mi organismo y también que no puedo lidiar con eso, que no tengo muchos recursos para lidiar con eso. Entonces va a activar las respuestas neurofisiológicas correspondientes a esa desesperación y por lo tanto voy a tener una predisposición a conductas que por ahí no me llevan al logro de un bienestar o a abordar el problema. Nos quedamos en el problema y no abordamos el problema. Entonces, con un trabajo de educación emocional podemos reestructurar esa premisa a, pero puedo, o sea, que se puede entrenar para pensar, estas cosas pueden y suelen suceder, no me gusta que sucedan, pero cuando suceden debo hacerle frente de una mejor manera. Creo que puedo hacer frente a la situación. Procuraré que me afecte lo menos posible. ¿Vieron cómo hacemos una reestructuración? Obviamente, atrás de todo esta reestructuración de esta premisa, hay un trabajo previo de conciencia emocional, de buscar una regulación emocional, de poner en marcha estrategias para bajar el volumen de la emoción que está aflorando para tener un resultado como ese. Entonces, ¿qué pasa? Me dejo de centrar en algo que no puedo controlar y
comienzo a ver qué puedo hacer. Es importante tener en cuenta que cuando se nos dice que la emoción predispone a la acción, no significa que la acción tenga que darse necesariamente. Hay un amplio potencial de respuestas complejas que se pueden dar o no, por lo que nosotros podemos trabajar esas respuestas, como ya habíamos visto anteriormente. Dar o no esa respuesta no significa, o sea, a contraparte, dar o no esa respuesta no significa expresar o liberar esa energía emocional acumulada. Eso también es algo que hay que tener en cuenta, ya que esa activación predispone a una cierta acción. Dependiendo de esa intensidad, puede ser una alta activación y podemos dar una respuesta asertiva en el momento, pero no podemos quedar con esa carga emocional, que posteriormente vamos a tener que buscar algún método para poder bajar ese nivel de energía emocional acumulada o sacar completamente de nuestro cuerpo. Perdón. La emoción se genera como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Sea real o sea imaginario, las emociones aparecen. Y incluso las emociones trascienden el tiempo. Un acontecimiento que no se vivió, no se expresó como se debe, se volverá a sentir al recordar la situación y de acuerdo al impacto de esa carga podría ir aumentando, así como podría ir bajando, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto aprendizaje haya tenido en ese proceso y qué tantas herramientas haya adquirido en ese proceso. No es el tiempo, ¿eh? Es lo que aprendo con el tiempo, lo que me ayuda a afrontar las situaciones emocionalmente difíciles que hayan quedado a través del tiempo, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático. Un mismo objeto puede generar emociones diferentes en distintas personas. No hay que generalizar lo que una situación o un objeto puede generar. Por ejemplo, en un estadio de fútbol donde se realiza una competencia, un gol puede hacer feliz o despertar emociones positivas en una parte del público y al mismo tiempo puede tener un impacto negativo, generar emociones negativas como la tristeza o poner de mal humor a otra parte de ese público. Tenemos lo que son las clasificaciones de emociones de acuerdo al abordaje que le dan cada autor. Vamos a estudiar hoy tres autores y tres formas diferentes de abordar las emociones. Tenemos a Paul Ekman, Bárbara Fredrickson y Rafael Vizquerra. Paul Ekman con las emociones primarias y secundarias, Bárbara Fredrickson con emociones positivas y negativas, que es algo que escuchamos mucho hoy, y Rafael Vizquerra con emociones positivas, ambiguas y negativas. Paul Ekman aborda las emociones desde primarias o básicas y secundarias o sociales, de acuerdo a su aparición. Las emociones básicas, por ejemplo, nos dice que son universales y reconocidas en todas las culturas. La felicidad, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira y el asco. Emociones básicas. Estas emociones se caracterizan por ser innatas, automáticas y rápidas, lo que significa que se experimentan de forma espontánea y sin control consciente. Cuando nos habla de las emociones secundarias, nos habla de que son una combinación de dos o más emociones básicas. Las emociones secundarias son más complejas y requieren un proceso cognitivo más elaborado que las emociones básicas. Él sugiere también, según su teoría, que en ocasiones las emociones secundarias pueden ocultar a las emociones primarias, por lo que en ocasiones, por ejemplo, nos peleamos mucho con nuestras parejas y no sabemos por qué nos peleamos, pero nos peleamos.
Y esa pelea genera un enojo, una irritación primaria. Es lo que se puede ver, una discusión, o más que una discusión, una pelea. Pero adentro de esa pelea afloran otras emociones secundarias que despiertan nuevamente esa pelea, el cual es el miedo a que termine la relación. Entonces, la emoción secundaria va a ser el enojo y la irritabilidad o la frustración que se ve en esa pelea, pero el verdadero motivo es un miedo a que termine esa relación. En cuanto que Barbara Fredrickson aborda las emociones desde el efecto que tienen en nosotros, clasificándolas como positivas y como negativas. Cuando habla de positivas, nos dice que las positivas nos amplían el pensamiento y las acciones, lo que aumenta nuestra capacidad de pensar, actuar y crear nuevas opiniones. Van direccionados hacia el bienestar, estas emociones positivas. En cuanto que las emociones negativas nos enfocan en problemas específicos y nos ayudan a evitar situaciones peligrosas o amenazantes. También van enfocadas al bienestar, solamente que desde otro abordaje. El bienestar no es un estado donde no hay emociones negativas, sino que es donde nosotros damos espacio tanto a las emociones positivas como a las emociones negativas. Y por último tenemos a Rafael Vizquerra, que nos da tres clasificaciones de emociones. Emociones positivas, ambiguas y negativas. Nos dice que las emociones positivas son aquellas que generan sensaciones agradables y de bienestar, como la felicidad, la gratitud, el amor, la alegría, entre otras emociones. También emociones, las cuales son las ambiguas, son aquellas que pueden ser tanto positivas como negativas dependiendo del contexto o de la interpretación que se dé a la situación. Algunos ejemplos son la sorpresa, la nostalgia o la envidia. Y por último tenemos las emociones negativas, que son aquellas que generan sensaciones desagradables y de malestar, como el miedo, la tristeza y la ira, entre otras emociones. Estas emociones suelen ser consideradas como perjudiciales, ya que pueden afectar el bienestar emocional y la salud mental. Hay también otras clasificaciones que nos hablan, por ejemplo, del grado de qué tan agradable o desagradable son las emociones. Eh, No obstante, no hay una definición que sea superior a otra, sino que depende del abordaje, así como vimos anteriormente, de las emociones. Las emociones no son buenas ni malas. No se habla de que son positivas porque son buenas, ni de que son negativas porque son malas, sino que las emociones primordialmente tienen un papel adaptativo, por lo que todas nos llevan hacia ese bienestar. Todas son fundamentalmente necesarias y esenciales para que nosotros logremos desarrollarnos íntegramente. El problema va a radicar siempre cuando se desvirtualiza una emoción, cuando generamos una asociación negativa, nos negamos a vivir esa emoción o las comenzamos a ver como amenazas cuando no queremos expresar, nos negamos a expresar por diferentes razones, ¿verdad? Entonces no hay emoción positiva, perdón, no hay emoción mala ni buena, sino adaptativas. Y las definiciones no van direccionadas hacia eso, sino van direccionadas hacia ese grado de agradable o desagradable, de cómo influyen en nuestro bienestar. Así que eso es importante tener muy en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver esto que es también muy importante, que es un cuestionamiento que se suele ver mucho. Emoción o sentimiento.
Incluso algunas personas llegan a confundir esos ambos conceptos o le meten todo en la misma bolsa, pero en sí son esencialmente diferentes. Si bien se prestan a la confusión, realmente tienen diferencias enmarcadas. Nos dice que las emociones son respuestas inmediatas y físicas del cuerpo ante un estímulo externo o interno. Son reacciones automáticas que nos preparan física y mentalmente para una acción. Y los sentimientos son procesos mentales más complejos que se relacionan con cómo interpretamos nuestras emociones. Los sentimientos son nuestra respuesta subjetiva y personales a las emociones que experimentamos. Entonces podemos ver que las emociones tienen más que ver con el sistema límbico, son más reacciones. Y los sentimientos tienen más que ver con el neurocórtex, son respuestas. Em, las emociones se manifiestan, por ejemplo, al sentir miedo, cuando vemos a un hombre armado que se acerca hacia nosotros. O sentir alegría cuando vemos a una persona, a esa persona que es especial para nosotros. En cuanto que se transforma o aparecen esos sentimientos cuando expresamos conscientemente el sentirse feliz por ver a esa persona. Aparece ese sentimiento cuando le decimos a esa persona o sea, hacemos consciente ese sentir y esa expresión de lo que sentimos, con una conducta dirigida obviamente a que la otra persona entienda también tu emoción. Por eso hoy les dije, o sea, anteriormente les dije que una emoción va direccionada a lo que es la reacción, reaccionar directamente, sin hacer nada consciente. Y el sentimiento va relacionado con responder. Reaccionar pensando, responder conscientemente. Responder conscientemente. Reaccionar es instintivo, responder es conscientemente. Y esa es la diferencia más enmarcada entre la emoción y los sentimientos. Una emoción tiene menos duración y es más intensa, y los sentimientos tienen una duración más larga, pero son menos intensas que las emociones. Pero, ¿para qué sirven las emociones? ¿Para qué nos van a servir? ¿Para qué nos van a ayudar? Las emociones nos ayudan dándonos información, por ejemplo, alertar el, el equilibrio intraorgánico para informar lo que sucede a nuestro alrededor. Nos informa de todos los estímulos para que nosotros podamos interpretar y dar una respuesta. A nivel social, las emociones sirven para comunicarle a los demás cómo nos sentimos y también sirve para influir en los demás. Así como también viceversa, sirve para que los demás nos entiendan a nosotros. También nos ayuda a tomar decisiones. Cuando la información es incompleta para tomar una decisión, entonces las emociones pueden tener un papel decisivo. Por ejemplo, ¿qué emoción me genera? Me genera placer, me genera displacer, me genera miedo, me genera curiosidad. Y en ese sentido, las emociones nos van a ayudar a tomar una decisión. Como vemos acá, cada emoción tiene una función específica que nos puede servir. El miedo, impulso a la huida ante un peligro real e inminente para asegurar la supervivencia. Ansiedad, estar atento, vigilante a lo que pueda ocurrir. Cuando hay un peligro potencial, despertamos la ansiedad para reaccionar lo más rápido posible. Cuando sentimos amor o enamoramiento, nos sentimos atraídos hacia una persona para asegurar la continuidad de la especie. La alegría, continuar con los planes, ya que han funcionado hasta el logro, de los objetivos. Asco, rechazar sustancias o olores o cualquier cosa
que pueda estar en mal estado o nos puede hacer mal, que puede ser perjudicial para la salud. Por otro lado, hay investigaciones que relacionan a la emoción con la memoria, por ejemplo. La primera investigación que tenemos nos presenta Ledoux, que nos habla de la conciencia, la memoria emocional, perdón, la memoria emocional, siendo esta muy duradera y nos ayuda a integrar más la información y a recuperar más rápido la información. Se entiende por memoria emocional al recuerdo implícito, condicionado, que se desprende de una emoción. Tenemos otra investigación que nos habla de, se ha comprobado que el estado de ánimo tiende a potenciar los recuerdos que sean congruentes con un estado emocional, de manera que la persona que sufre de depresión son más propensas a evocar memorias y cogniciones depresógenas, aumentando así sus pensamientos y emociones negativos por medio de un proceso de asociación de los marcos de referencias. Estos investigadores también nos presentan que la información de carácter emocional tiene una mayor accesibilidad entre los recursos de procesamiento cognitivos, por lo que permite una mejor formación de memoria y un recuerdo más fidedigno. Acá también nos dicen estos investigadores que existe una relación directa entre el nivel de activación y el olvido, incluso en ausencia de focalización. Y esta última investigación que estoy presentando nos habla de que probaron que existe una mayor discriminación de fotografías desagradables y de activación fisiológica media, incluyendo mayores niveles de confianza y menor tiempo de respuestas, demostrando que la información de contenido negativo tiene un mayor efecto sobre la atención y la memoria. ¿Por qué todas estas investigaciones para abordar lo que es la relación en sí que tiene el aprendizaje con las emociones? Maturana nos habla de que el aprendizaje más asertivo, el aprendizaje significativo, nos habla que se genera porque todo sistema racional emerge como un sistema de coordinaciones, es decir, interacciones que tienen como base las emociones vividas en el instante en que se piensan. Es decir, que las emociones tienen un conjunto de inflexión junto al factor cognitivo, el cual hace uso de su memoria a largo plazo para recordar algún acontecimiento emotivo para el ser humano. Por ello, las emociones son adaptativas, el cual analiza o evalúa para generar una actitud hacia ciertas situaciones. La relación entre aprendizaje y emociones es muy estrecha. Las emociones influyen en nuestra capacidad para aprender y retener nueva información. Las emociones pueden influir en nuestra atención, en la motivación, la memoria y el proceso de toma de decisiones. Las emociones son factores importantes para el aprendizaje. No hay otra forma de decir, son importantes para el aprendizaje. Trabajar adecuadamente con las emociones estimula a los estudiantes a aprender no solo para la escuela, sino también para la vida. Acá hay ejemplos de cómo esa emoción influye en el aprendizaje. Las emociones positivas como la alegría, el entusiasmo y el interés pueden aumentar la motivación para aprender y ayudar a retener mejor la información. Cuando una información es consolidada por una emoción, así como vimos anteriormente, queda mejor en el recuerdo y es más fácil llegar a esa información. Como vimos también anteriormente, las emociones trascienden el tiempo, trascienden los recuerdos. Basta con recordar una emoción, una situación, y se genera tanto la situación como la emoción, dependiendo de a qué vamos a evocar. Así como también las emociones negativas, como el miedo, la ansiedad y el estrés, pueden interferir en el aprendizaje y hacer que sea
muy difícil retener información. Cuando tenemos una asociación negativa hacia la tarea, hacia la matemática, vamos a tener resistencia hacia comprender esos contenidos. O cada contenido va a ir acompañado de un mensaje de alerta que va a hacer que nuestro organismo esté tenso y busque rechazar, que busque escapar de esa situación. Ya sea, por ejemplo, dando conductas como hablar con los compañeros, no prestar atención en clase, dibujar, hacer cualquier otro tipo de conducta. Si un estudiante experimenta ansiedad, frustración o miedo debido a la dificultad del contenido o el miedo al fracaso, puede dificultar su capacidad para comprender la información y relacionarla con los otros contenidos. Como podemos ver, tanto sea positivo como sea negativo, va a haber una influencia de la emoción. ¿Por qué? Porque queda fuertemente ligado. Las emociones tienen una función motivadora, como habíamos dicho, adaptativa, informativa, social, personal en los procesos mentales, en la toma de decisiones y en el bienestar. Todas estas funciones ponen de relieve su importancia en nuestras vidas. Además, diferentes emociones pueden causar efectos diferentes en el aprendizaje. Las emociones y el aprendizaje están estrechamente relacionadas y deben ser consideradas o tenidos en cuenta en la misma mesa. Llevar a colador en el mismo momento, en el mismo lugar, ser desarrolladas en conjunto, focalizado siempre a esa optimización de ese proceso de aprendizaje. Bueno, ese es el fin de nuestro video de hoy. Espero que la información haya llegado, que sea edificante para todos y nos vemos en el siguiente video donde estaremos abordando el eje 4. Hasta el siguiente video.